En el restaurante a media luz, con las velas parpadeando sobre las mesas, las miradas de la gente se vuelven hacia mí. Siento como cada par de ojos pesa sobre mi espalda mientras observo a mi mujer y al hombre que tiene delante. El ambiente elegante y acogedor no hace justicia al sombrío estado de ánimo que desciende sobre mí, haciendo que cada detalle sea aún más cortante. Ella le sonríe, una sonrisa que una vez fue solo mía, y en ese instante, todo lo que era nuestro se derrumba como una torre de naipes. El aire está tenso, casi sofocante, y antes de que nadie pueda siquiera imaginar lo que viene a continuación, mi voz corta la atmósfera. Espero que la cena sea de tu gusto, porque será la última que compartáis como amantes. Os pido el divorcio. Las palabras se extienden por el restaurante, y la expresión de asombro en todos los rostros confirma que, sí, todo el mundo lo ha oído. Es como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera congelado, nadie se atreve a moverse, nadie respira, y yo, con una calma que roza la locura, observo su reacción. Su rostro, antes colorido y radiante, palidece. Sus ojos se clavan en los míos, incapaces de procesar directamente el dolor que le estoy causando. Traición, ¿cómo describir el amargo sabor de darse cuenta de que la persona a la que amas, en torno a la que has construido tu vida, simplemente decide traicionarte? Y no solo traicionar, sino hacerlo a escondidas, bajo excusas mentirosas, como si fuera ingenua, como si los años juntos no significaran nada. Con cada palabra que intercambias, con cada sonrisa disimulada que te dedica, veo los fragmentos de nuestra vida hacerse añicos delante de mí. Me miró con una expresión que oscilaba entre la desesperación y la ira contenida. Intentó serenarse, pero le temblaba la voz al preguntar, casi en un susurro desesperado, ¿me has seguido? Por un momento, el silencio es ensordecedor. Siento que todos los ojos del restaurante se centran en nosotros, esperando que se desarrolle esta escena inesperada, este enfrentamiento que llegó como un trueno en una noche tranquila. Ella, tan cuidadosa, tan meticulosa en mantener oculto a su amante, no imaginaba que yo lo descubriría. Y ahora, descubierta, no tiene a dónde huir. Hice más que seguirte, susurro con un toque de ironía. He visto todas tus excusas, he oído todas tus mentiras. Las palabras duelen, como si cada sílaba fuera una hoja afilada que cortara nuestra historia en pedazos. Ella y su amante se miran, intentando encontrar una salida, una justificación, una forma de minimizar lo inevitable. Él, ese desconocido que se atrevió a entrar en mi vida sin permiso, mira a su alrededor, buscando algún tipo de consuelo en la aprobación de los demás, pero allí no hay consuelo, solo el juicio de quienes ven la desesperación de una pareja a punto de derrumbarse. Tú, no sabes lo que dices, intenta argumentar, le tiembla la voz, como si aún creyera que puede convencerme de lo contrario, como si tuviera alguna coartada para borrar todo lo que ya sé. ¿Cree que esto se puede perdonar, que alguna excusa poco convincente o una disculpa mal ensayada borrarán el amargo sabor de meses de mentiras? Sus ojos evitan los míos, perdidos en la vergüenza, y por un segundo casi parece que reconoce el daño que ha hecho, pero el momento pasa y retoma su aire defensivo. Siempre es así, ¿verdad? Siempre hay una excusa preparada, un argumento para intentar apaciguar la situación, como si todo fuera un malentendido, un error que pudiera corregirse con un simple, lo siento. Pero la verdad es mucho más grande, mucho más fea. Las disculpas se acumularon a lo largo de los días y las noches en que se escapó con el pretexto de ayudar a alguien de la comunidad. Cada encuentro, cada sonrisa intercambiada, cada mensaje que me ocultaba, eran piezas del rompecabezas que ahora se ha armado por completo. Y no puedo, ni quiero, ignorarlo. Es imposible no recordar las incontables noches que esperé, las excusas que se acumulaban, las miradas evasivas cuando preguntaba algo sencillo, ¿cómo? ¿Tardará mucho? El recuerdo de esas noches me carcome ahora, como un veneno infiltrado que por fin revela su letalidad. Sigue intentando explicarse, como si eso pudiera enmendar de algún modo la traición. En voz baja, la interrumpo, ¿creías que nunca lo sabría? ¿Que nunca vería lo que tenía delante de los ojos? Baja la cabeza, sin habla. Siento un escalofrío casi letal que me recorre la espalda. No puedo evitar preguntarme, ¿cómo es posible que alguien con quien he compartido tanto haya planeado algo así, sin una pizca de consideración? La confianza se ha roto y, con ella, cualquier posibilidad de redención. No es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo, sin siquiera pestañear, sin siquiera dudar.
Y el amante a su lado, ahora me mira fijamente, desafiante. El tipo de hombre que se esconde en las sombras, aprovechándose de la ingenuidad ajena para robar lo que no es suyo. Se levanta, probablemente pensando que un enfrentamiento físico resolvería el problema, pero no tengo intención de darle el placer de una pelea. Mi venganza es más sutil, más dolorosa. Quiero que sienta el peso de la exposición, el juicio de todos los que le rodean, que sienta lo que significa ser el villano de la historia. Espero que aproveches al máximo el tiempo que te queda con ella, digo en un tono bajo y amenazador. Porque todo lo que has construido a mis espaldas se va a venir abajo, y voy a asegurarme de que no quede nada de este cuento de hadas que has creado. Vacila, y puedo ver la incomodidad en su rostro. No estaba preparado para esto, para el peso de las consecuencias que ahora caen sobre sus hombros. Y ella, pálida, desesperada, sigue intentando aferrarse a lo que le queda de dignidad. Pero nada, absolutamente nada, puede salvar lo que se ha ido. La humillación es visible, intenta en vano organizar sus pensamientos, pero las palabras le fallan. No hay discurso, no hay argumento que pueda revertir lo que acaba de revelarse. Su traición queda expuesta como una herida abierta, sangrando bajo la mirada de extraños, bajo el peso de mi presencia, bajo el peso de la verdad que intentaron ocultar. Pensé que lo entenderías, balbucea, haciendo un último esfuerzo por justificar lo injustificable. Pero la única respuesta que obtiene es el silencio desgarrador que se extiende por todos los rincones de la habitación. No hay nada que entender. Su elección no deja lugar a explicaciones, solo al vacío y al arrepentimiento. Pero en el fondo hay algo más. Algo que nadie sabe aún, un detalle oculto que transformará por completo lo que todos creen que está ocurriendo. Creen que pueden volver a salir adelante, que esta vergüenza pública es el fin de las consecuencias. Pero pocos saben lo que realmente les espera. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición nunca se soporta. Nuestras historias son ficticias, pero revelan cómo la traición puede devastar vidas, destruyendo la confianza, las familias y los sueños. Prepárate para una narración intensa llena de giros y sorpresas, una historia que te conmoverá y te recordará lo esenciales que son la honestidad y la lealtad. Respire hondo y adéntrese en este impactante drama. Buena historia. El restaurante era acogedor y estaba iluminado por lámparas amarillentas que creaban una atmósfera de serenidad y refinamiento. El suave sonido de una guitarra resonaba, marcando el ritmo de las conversaciones a su alrededor. La gente reía e intercambiaba miradas cómplices, envuelta en sus propias historias de amor, amistad y celebración. Pero a Javier, el ambiente que envolvía el lugar no parecía tocarle el corazón. Estaba allí de pie, observando a su mujer Clara desde el otro lado de la sala y sintiendo el peso de algo más oscuro que crecía en su interior. Javier y Clara llevaban 12 años casados y, para muchos, eran una pareja ejemplar. Él, un abogado conocido por su seriedad y compromiso, siempre se había dedicado a construir un futuro estable para su familia. Clara, por su parte, era una profesora de literatura apasionada por su profesión y conocida por su cálida sonrisa que encantaba tanto a sus alumnos como a todos los que la rodeaban. Juntos compartían un amplio piso en pleno centro de Madrid, lleno de libros, cuadros y recuerdos de viajes que se empeñaban en hacer cada aniversario de boda. Los amigos solían decir que tenían una suerte rara, la de encontrar el amor verdadero, y ambos lo creían a menudo. Pero su matrimonio no siempre fue así. A lo largo de los años, Javier y Clara afrontaron momentos difíciles, crisis que amenazaron la estabilidad de su relación. El intenso trabajo de Javier le mantenía ocupado hasta altas horas de la noche, y a menudo se llevaba trabajo a casa. Clara, en cambio, mantenía siempre una rutina envuelta en palabras y poesía, algo que Javier admiraba profundamente pero que no acababa de comprender. Este universo particular de Clara parecía ser una parte intocable de ella, algo que él respetaba, pero que también sentía como una barrera entre los dos. La poesía que ella tanto amaba siempre había sido una de las cosas que más les unía, pero al mismo tiempo era lo que parecía separarles, sobre todo cuando ella empezaba a profundizar demasiado en sus propios pensamientos, alejándose sutilmente. Las dificultades comenzaron cuando Javier recibió un importante ascenso en la oficina. La responsabilidad era enorme, y él sabía que significaría más horas dedicadas al trabajo, pero la oportunidad era irresistible. Clara le apoyó al principio, ilusionada por lo que podría significar para su futuro.
Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a sentir el peso de la ausencia de Javier, que parecía inmerso en un mundo lejano e impenetrable. Su rutina, antes marcada por cenas, paseos y largas conversaciones sobre los poemas que ella leía o escribía, se volvió fría y monótona. Clara, sensible e intuitiva, se dio cuenta de que algo se estaba perdiendo poco a poco. Intentó devolver el calor a su relación, sugiriendo cenas en sitios nuevos, noches de cine, incluso una clase de tango que insistió en que tomaran juntos. Javier, siempre apurado y cansado, se negaba cortésmente, con una excusa en la punta de la lengua: mañana tengo un caso importante, esta semana es especialmente pesada. Y así, sus tardes juntos se convirtieron en un recuerdo lejano, casi como de otra vida. Poco a poco, ella renunció a sus intentos de volver a estar juntos. Con el tiempo, Clara empezó a dedicar más horas a su trabajo en la escuela, involucrándose en proyectos culturales y comunitarios que le daban sentido, como si llenaran el vacío que Javier había dejado. Empezó a organizar veladas, círculos de lectura y actividades de apoyo a los ancianos y los niños de la comunidad. En estas iniciativas encontró una nueva forma de realizarse, rodeada de personas que compartían su pasión por el arte y la literatura. Estas actividades dieron a Clara un nuevo impulso vital, algo que Javier notó con una mezcla de orgullo y malestar. Veía a su mujer florecer en su propio mundo y, aunque se alegraba de verla ocupada y realizada, no podía ignorar la sensación de que estaba perdiendo parte de ella a manos de algo o de alguien. Entre estos acontecimientos, Clara conoció a personas que valoraban su trabajo, pero una de ellas empezó a destacar. Hablaba de él como uno de los cuidadores de ancianos, alguien que necesitaba ayuda para recuperar una vieja pasión por la pintura. Javier no se opuso, le gustaba el cariño con el que Clara hablaba de los proyectos, y creía que eso formaba parte de su naturaleza compasiva y entregada. Por otro lado, la rutina de Javier era cada vez más agotadora y llena de presiones. Su carrera de derecho le consumía y empezaba a sentirse solo, a pesar de estar rodeado de gente. Clara siempre estaba metida en algún proyecto, siempre ausente, con una energía que él ya no entendía. Era como si hubiera un abismo creciente entre ellos, y Javier, en su silencioso orgullo, nunca hablaba de este sentimiento, prefiriendo mantenerlo en secreto. La distancia que antes parecía circunstancial se estaba convirtiendo en una parte permanente de su relación, algo que ambos parecían incapaces de resolver. A pesar de todo, Javier quería profundamente a Clara. Recordaba las tardes en las que pasaban horas hablando de literatura, los viajes que hacían juntos para descubrir nuevos lugares. Recordaba cómo era capaz de iluminar cualquier habitación con su contagiosa alegría. Pero estos recuerdos eran como una vieja fotografía, amarillenta por el tiempo, un eco de lo que una vez fue el presente y ahora parecía un pasado inalcanzable. Por mucho que echara de menos a Clara, también se sentía un poco asfixiado por la intensidad con la que vivía en el mundo de las palabras y los proyectos culturales. A Javier, que era práctico y metódico, le costaba entender por qué Clara se involucraba tanto en situaciones que, a sus ojos, eran básicamente pequeñas distracciones, pasatiempos que no podían resolver los problemas del mundo. Este tipo de pensamiento le molestaba, porque sabía que estaba siendo injusto, pero el agotamiento de sus propias exigencias le hacía insensible, algo que, en el fondo, odiaba. Clara, por su parte, también tenía sentimientos encontrados. Quería a Javier y admiraba al hombre que era, pero no podía ignorar el vacío que se había instalado entre ellos. A menudo pensaba en cómo podrían haber construido una vida más armoniosa, sin que cada uno fuera engullido por un universo propio, ajeno al otro. A veces, al final de un intenso día de actividades en la escuela o en la comunidad, se sentía agotada y lo único que quería era compartir sus sentimientos, pero cuando llegaba a casa y lo veía absorto en documentos o llamadas telefónicas, desistía. Este retraimiento se hizo cada vez más frecuente. Los fines de semana, en lugar de dedicarse el uno al otro, Javier pasaba largas horas resolviendo casos o asistiendo a actos en la oficina, mientras Clara acudía a actos comunitarios, donde a menudo pasaba todo el día. La vida que habían construido codo con codo parecía existir ahora en mundos paralelos y, aunque intentaban ignorarlo, ambos sentían que algo se desvanecía, como si una fuerza invisible los alejara cada vez más. Y así, sin darse cuenta, sus sueños compartidos se fueron desmoronando poco a poco. Una de las noches en que Javier decidió por fin acompañarla a un acto poético, comprobó cuánto admiraba y quería a Clara.
Su sonrisa, su forma de hablar a la gente que la rodeaba, el brillo de sus ojos. Estaba claro que ella encontraba allí una felicidad que él ya no le proporcionaba. Le perturbó profundamente, pero permaneció en silencio, limitándose a observar, como si tratara de comprender la dimensión de aquel mundo en el que él ya no tenía cabida. De camino a casa, el silencio entre ellos era incómodo, y ambos sabían que había algo que decir, pero las palabras no llegaban. Clara miraba por la ventanilla, ensimismada, mientras Javier agarraba el volante con más fuerza de la habitual. Intentaba encontrar una explicación a lo que sentía, pero no podía poner nombre a la mezcla de celos, frustración y admiración que se agitaba en su interior. El matrimonio, antaño pleno y vibrante, parecía ahora una larga espera, una rutina que se mantenía gracias a las apariencias y a los años de historia, pero que ya no contenía la misma fuerza que antes. No discutían, no peleaban, pero tampoco se veían realmente. Era como si cada uno existiera en un capullo, esperando a que el otro hiciera algo para salir de aquella situación. Y entonces, una noche silenciosa, Javier decidió que necesitaba un descanso. Necesitaba reflexionar sobre lo que aún quería de aquella relación, sobre lo que realmente sentía por Clara, y si había alguna forma de recuperar lo que una vez tuvieron. Fue una decisión silenciosa, guardada en su interior, pero que tenía un peso inmenso. Sin embargo, aún no se daba cuenta de que Clara, al otro lado, también estaba tomando decisiones en silencio, quizás de muy distinta naturaleza. Sus caminos estaban a punto de converger en algo que ninguno de los dos podía prever, un momento en el que todas las máscaras caerían, revelando lo que durante tanto tiempo había permanecido oculto en las sombras. Con el paso de los meses, la distancia entre Javier y Clara se hizo casi palpable. Javier notaba cada vez más la energía con la que Clara se dedicaba a sus proyectos fuera de casa y, aunque intentaba disimularlo, no podía evitar sentirse cada vez más celoso e inseguro. Clara, por su parte, se había hecho a la idea de que su marido, inmerso en su mundo de abogado, no podía comprender la profundidad de sus necesidades afectivas. En el fondo, ella había esperado que él volviera a ser el hombre atento y apasionado de antaño, pero, con el tiempo, esta expectativa se había convertido en algo lejano, casi imposible. La vida cotidiana de la pareja se había convertido en una coreografía silenciosa y previsible. Javier se iba a la oficina antes del amanecer, mientras Clara se quedaba en casa, organizando sus proyectos para el colegio y los actos culturales en los que participaba. Las tardes eran solitarias para ambos, a pesar de estar bajo el mismo techo, lo que antes había sido una relación llena de conversaciones y miradas cómplices se reducía ahora a una tibia convivencia, sostenida por la mera rutina. En los pocos momentos en que Javier intentaba abrirse, sus palabras no parecían encontrar lugar en el corazón de Clara, que escuchaba distraída, inmersa ya en otro pensamiento, en algún nuevo proyecto. Varias veces, Javier se preguntó si era el trabajo o él mismo el causante de la indiferencia de Clara. Recordaba noches en las que ella parecía completamente ajena a sus caricias, momentos en los que, incluso junto a él, sus pensamientos parecían volar. Esta constatación le dolía profundamente, pero nunca supo cómo verbalizar este sentimiento sin parecer inseguro o débil. Así que se lo guardaba todo, enmascarando su malestar con un aire serio y contenido. Mientras tanto, Clara seguía con sus actividades comunitarias a un ritmo constante, siempre involucrada en veladas, actos de lectura y visitas a residencias de ancianos. En particular, uno de estos proyectos parecía ocupar más de su tiempo y atención. Javier se dio cuenta de que Clara salía a menudo por la noche, algo inusual hasta entonces, pero ella lo justificó diciendo que estaba ayudando a organizar un acto para recaudar fondos para una residencia de ancianos local, que pretendía renovar el edificio y garantizar actividades culturales para los ancianos. Él comprendía la causa y la importancia, pero la incomodidad era inevitable. Una noche, al ver que Clara volvía a salir, Javier decidió seguirla. La idea le desconcertó, y se sintió tonto por pensar algo tan extremo, pero la inquietud de su interior ya no le permitía dormir tranquilo. La vio marcharse con una serenidad en el rostro que hacía tiempo que no veía y, en lugar de perderse en justificaciones, cogió su abrigo y decidió seguir sus pasos. No sabía qué esperaba encontrar, y una parte de él esperaba estar siendo un paranoico. La calle estaba muy transitada, iluminada por las luces de los coches y los escaparates de las tiendas que aún mantenían las puertas abiertas. Javier vio a Clara entrar en un pequeño café del centro.
Desde fuera, disimuladamente, vio cómo ella se sentaba en una mesa del fondo y, unos minutos después, un hombre se unía a ella. A Javier se le aceleró el corazón y trató de contener las ganas de entrar, a la espera de entender mejor lo que pasaba. Clara parecía tranquila, sonreía y gesticulaba animadamente, con una ligereza que hacía tiempo que no veía. A medida que pasaban los minutos, Javier sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre que tenía delante no parecía solo un conocido o un colaborador en algún proyecto, había algo más, una intimidad implícita en las miradas y sonrisas intercambiadas. Javier vio cómo el hombre le tocaba suavemente la mano sobre la mesa, y Clara no se inmutó. Al contrario, sonrió, manteniendo la mano allí unos segundos más. Era una escena devastadora, algo que él nunca había imaginado ver. Confundido, se alejó, incapaz de seguir mirando. Se sintió aplastado por el descubrimiento, por la comprensión de que la distancia entre él y Clara tenía en realidad una razón que nunca había imaginado. Durante los días siguientes, Javier intentó racionalizar lo que había visto. Pero las imágenes del encuentro le atormentaban, revoloteando constantemente en su mente como una tormenta que nunca termina. Empezó a observar cada detalle, cada movimiento de ella, buscando señales que quizá antes le habían pasado desapercibidas. A la semana siguiente, cuando Clara anunció que se marchaba de nuevo a una reunión, Javier decidió seguirla una vez más. Esta vez con una mezcla de angustia y una amarga certeza de lo que encontraría. La vio entrar en un acogedor restaurante, iluminado por luces bajas que se reflejaban en las paredes de piedra. Desde una mesa al otro lado de la sala, vio a Clara sentada esperando al mismo hombre, y en cuanto llegó, sonrió de una forma que hacía mucho tiempo que no veía. El hombre, visiblemente más joven que Javier, era encantador y desinhibido, y Clara parecía sentirse completamente a gusto a su lado. Reían, intercambiaban miradas y, en un momento dado, ella le cogió de la mano sobre la mesa, como si fuera un gesto natural entre los dos. Javier apenas podía creer la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Su sonrisa, la forma en que le tocaba, todo era una afrenta a todo lo que él creía que seguía significando su matrimonio. De vuelta a casa, solo y conmocionado, Javier pasó horas reflexionando sobre lo que había visto. Intentó encontrar alguna explicación que pudiera justificar el comportamiento de Clara, pero las imágenes eran demasiado vívidas, demasiado reales para ser solo un malentendido. Se sintió traicionado, engañado, y el dolor en su pecho era algo que nunca había experimentado antes. ¿Cómo podía alguien a quien conocía tan bien ocultar algo tan devastador? Se cuestionó cada momento, cada conversación, tratando de señalar en su mente el momento exacto en que todo se torció, en que perdió para siempre su conexión con ella. En las semanas siguientes, Clara siguió saliendo con su amante, y Javier, cada vez más desgarrado, continuó observando, recogiendo las pruebas de una traición que estaba destruyendo cada pedazo de la vida que creía haber construido con ella. En un impulso casi desesperado, empezó a reunir fotos, mensajes, cualquier cosa que pudiera demostrar lo que ahora era evidente. Pero al mismo tiempo, en su interior, surgió una creciente revuelta. No era solo una cuestión de pruebas, era una cuestión de dignidad, de amor propio. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a ella. Una noche lluviosa, Javier decidió que no esperaría más. Clara había vuelto a salir y él, decidido a afrontarlo todo, fue al restaurante donde ella solía reunirse con su amante. Ya no era cuestión de seguirla en silencio, necesitaba que ella lo viera, que supiera que él estaba allí, que comprendiera el impacto de cada gesto, de cada sonrisa que ella dedicaba a otro hombre. Al entrar en el restaurante, la observó desde la distancia, pero esta vez Clara no lo vio. Sentada allí, en una mesa de la esquina, pudo ver cómo sus ojos se iluminaban al ver a su amante, como si el tiempo se hubiera detenido para que ella pudiera vivir aquel momento. Los dos se abrazaron íntimamente, sin preocuparse de quién les rodeaba. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero respiró hondo, decidido a no dejarse embargar por la emoción. Esperó pacientemente, observando el encuentro y absorbiendo cada detalle, cada gesto que confirmaba la traición. Cuando por fin se armó de valor para levantarse y acercarse, sintió la mirada de Clara clavada en él. Por un momento, pareció congelarse, sin saber qué hacer. Su amante, confuso, miró de Clara a Javier, y luego el silencio se apoderó de la habitación. Javier observó cada expresión,
cada movimiento de Clara y, al mismo tiempo, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero también sintió una especie de oscuro alivio, la sensación de que, por fin, tenían ante sí la verdad. La traición estaba allí, desnuda y descarnada, sin disfraces ni excusas. Y en ese momento supo que el enfrentamiento entre ellos era inevitable y que ninguno de los dos saldría indemne de aquella revelación. Javier se quedó mirando a Clara, inmóvil, observando cómo cada uno de sus gestos revelaba más de lo que cualquier explicación podría contener. El silencio entre ellos era asfixiante, una pausa que parecía contener todo el dolor y la rabia acumulados. No estaba allí solo para encontrar respuestas, sino para entender cómo todo había llegado a ese punto. Por mucho que lo hubiera visto todo con sus propios ojos, la realidad de aquella traición seguía siendo un golpe seco y despiadado, algo que no podía aceptar del todo. Clara parecía inquieta, sus ojos evitaban los de Javier como si el peso de su mirada fuera insoportable. Intentó por un momento recomponerse, pero su voz salió temblorosa: Javier, no es lo que piensas. Intentó justificarse, pero la convicción de sus palabras se disolvió bajo la intensidad de su mirada. ¿No lo es?, replicó él, en un tono que mezclaba incredulidad y desprecio. ¿Y qué se supone que debo pensar exactamente, Clara? Ella tragó saliva, incapaz de responder, y su rostro mostraba una mezcla de culpa y desesperación. Javier no cedió, la miró fijamente con una frialdad que ni él mismo había sabido que poseía hasta ese momento. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si cada una de ellas requiriera una enorme fuerza para pronunciarlas. Te he visto, Clara. Cada vez que te fuiste, cada vez que te encontraste, cada vez que te disculpaste. Lo he visto todo, dijo, con la voz baja pero cargada de una intensidad sombría. Clara bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de sus propios actos. Se sintió desnuda, expuesta de un modo que no había imaginado. Todas las mentiras que había ido construyendo a lo largo de los meses parecían desintegrarse delante de él. Abrió la boca, como si fuera a hablar, pero dudó. La verdad estaba a punto de salir a la luz, una verdad que había estado ocultando tanto a Javier como a sí misma. Yo no planeé que fuera así, Javier. Su voz era casi un susurro. No quería llegar a esto, pero necesitaba algo que tú ya no me dabas. Javier la miró con una mezcla de dolor y frustración. Sabía que la distancia entre ellos existía, pero escuchar aquellas palabras fue como una cuchilla afilada, atravesando cada capa de su orgullo y esperanza. ¿Algo que no te he dado?, repitió, con la voz cargada de amargo sarcasmo. Dime, Clara, ¿qué es exactamente lo que no te di? ¿Y quién es él? Ese proyecto, al que te dedicas tan intensamente. Clara vaciló, pero se dio cuenta de que no había escapatoria. Cada palabra que había guardado con tanto cuidado le parecía ahora un peso imposible de soportar. Respiró hondo, con los ojos fijos en el suelo, antes de confesar: no es solo un proyecto, Javier. Es alguien que me ha hecho sentir viva de nuevo. No se trata de ti, de lo que hiciste o dejaste de hacer. Es algo que necesitaba. Sus palabras fueron casi susurradas, como si tuviera miedo de decirlas. Javier sintió que se le oprimía el pecho, que el dolor le palpitaba como una herida abierta. En el fondo, sin embargo, algo más empezaba a desplegarse. Sabía que había algo más allá de aquella aventura extramatrimonial, había algo más, algo que Clara había estado ocultando con tanto ahínco que apenas podía creerlo. ¿Y qué más me ocultas, Clara?, preguntó con forzada calma. Porque está claro que esto es solo una parte de la historia. Clara guardó silencio un momento, vacilante. Era como si estuviera al borde de un abismo, incapaz de dar un paso atrás, pero sin valor para avanzar. Finalmente, levantó la vista y miró a Javier, con una expresión de dolor y pesar. Javier, empezó, con la voz entrecortada: hay algo que no sabes, algo que he estado ocultando porque pensaba que nunca tendría que decírtelo. Él no contestó, solo le sostuvo la mirada, esperando. Clara respiró hondo y empezó a contarle la verdad que la corroía por dentro. Cuando empecé a trabajar en aquel proyecto, en realidad estaba ayudando a una persona mayor de la comunidad. Dudó, intentando encontrar las palabras adecuadas. Se llama Emilio, y fue alguien muy importante en mi vida antes que tú.
Javier la miraba sin apartar la vista, con expresión sombría. Clara continuó, con la voz quebrada. Era muy joven cuando conocí a Emilio. Teníamos algo. No fue una relación, fue algo breve, intenso. Pero yo era inmadura, y las cosas terminaron abruptamente. Nunca pensé que volvería a verle, hasta que hace poco me enteré de que vivía cerca de nosotros y necesitaba ayuda. Y decidiste involucrarte, sin decirme nada, como si fuera un secreto que solo tú tenías derecho a guardar. Interrumpió Javier, con expresión incrédula. Clara asintió, sintiendo que la culpa pesaba aún más sobre sus hombros. Sabía que no estaba bien ocultarlo, Javier. Pero era más fuerte que yo. Había tanto entre nosotros, tanto que creía haber superado, y que volvió con tanta fuerza cuando te volví a ver. Hizo una pausa, luchando por controlar las lágrimas. No planeaba volver a involucrarme con él, pero fue algo que sucedió, algo que no pude controlar. Javier sintió que el peso de la revelación lo hundía aún más en una mezcla de ira y desesperación. La traición no era solo una cuestión de infidelidad, era una inmersión profunda en un pasado que ella había decidido mantener oculto, un pasado que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. Respiró hondo, sintiendo que su cuerpo temblaba por la intensidad de sus emociones. Miró a Clara, intentando encontrar algo familiar en aquel rostro que, en aquel momento, le parecía completamente ajeno. Así que es eso, dijo, con voz grave y llena de amargura. Todo este tiempo has estado ocultando no solo la aventura, sino también una parte de ti que nunca has compartido conmigo. Siempre he estado fuera, ¿verdad? Clara lo miró con los ojos llorosos, incapaz de encontrar una respuesta que pudiera aliviar el dolor que veía reflejado en sus ojos. Sabía que por mucho que intentara justificar sus actos, no había excusa que pudiera reparar el daño que había hecho. Javier, empezó, pero fue interrumpida. No hay nada más que decir, Clara. Lo que ocultaste, lo que hiciste, todo destruyó lo que teníamos. No hay nada que puedas decir que cambie el hecho de que me traicionaste, de que nos traicionaste. El silencio se instaló entre ellos, pesado e irrevocable. Javier se dio cuenta de que, a pesar de todo, se sentía extrañamente aliviado. El dolor de la traición era casi insoportable, pero al menos la verdad estaba ahora al descubierto, como una herida abierta que, por dolorosa que fuera, había que afrontar para empezar a cicatrizar. Se levantó, sintiendo que no había nada más que decir. Clara lo observó, incapaz de moverse, incapaz de rebatir lo que acababa de decir. Sabía que, con aquella revelación, había destruido el último puente que los unía, y que tal vez nunca podría reconstruirlo. Cuando él salió del restaurante, Clara sintió un vacío. Era como si, al decirle la verdad, se hubiera enfrentado por fin a la realidad de sus decisiones, pero a costa de perder todo lo que tenía. Y cuando Javier desapareció por la puerta, se dio cuenta de que estaba sola, enfrentada a las consecuencias de sus propios secretos, frente al abismo que ella misma había cavado. Cuando Javier salió del restaurante, sintió que un profundo vacío le consumía a cada paso. Las calles seguían llenas de gente, pero el ruido a su alrededor estaba ahogado por una especie de entumecimiento que lo abrumaba. La verdad, revelada de forma tan contundente e irremediable, era como un peso aplastante que ahora cargaba, convirtiendo todo a su alrededor en una sombra pálida y sin vida. Por más que intentaba mantener la compostura, su mente se llenaba de fragmentos de lo que Clara le había confesado, imágenes y palabras que parecían querer atravesarle el corazón una vez más. De camino a casa, Javier sintió que el silencio en su interior era más ensordecedor que cualquier grito. Había conocido el lado más oscuro de Clara, algo que nunca había imaginado que existiera, y eso cambió todo lo que pensaba de ella y de la relación que ambos habían construido. Cada recuerdo parecía manchado, corrompido por la verdad que ella ocultaba, y por mucho que quisiera racionalizar lo que sentía, el dolor era implacable, desafiando cualquier intento de explicación o consuelo. Cuando llegó a casa, se sentó en el sofá del salón sin encender ninguna luz, como si prefiriera que la tenue luz se reflejara en todo. Aquella casa, construida con tanto esmero, era ahora un escenario de recuerdos lejanos y distorsionados. Las fotos de los viajes, los regalos intercambiados, las cartas que alguna vez se habían escrito, todo le parecía casi irreconocible. ¿Cómo había podido Clara sostener una mentira tan profunda y mantener al mismo tiempo una apariencia de afecto y devoción?
Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación de pérdida que parecía ir más allá de la traición. Javier sintió que no solo Clara, sino toda su percepción de la vida con ella estaba en ruinas. Evitó cualquier contacto directo, negándose a escuchar los intentos de Clara de hablar o explicarse. Ella se había ido a vivir con una amiga, dejándole solo en el piso que ahora era más bien una cárcel de recuerdos dolorosos. Aún así, Javier sabía que su ausencia no bastaba para borrar la presencia de ese dolor. Mientras tanto, Clara se enfrentaba al peso de su propia elección y a la verdad que ahora la rodeaba. Aunque estaba físicamente distante, sabía que nunca podría escapar a las consecuencias de lo que había hecho. Había intentado ponerse en contacto con Javier en innumerables ocasiones, pero él no contestaba a sus llamadas, y cada mensaje que dejaba sin respuesta era como un cruel recordatorio de que tal vez él nunca la perdonaría. Por mucho que intentara racionalizar, cada intento de justificar sus actos parecía debilitarse ante la realidad. El recuerdo de Emilio y el devastador efecto de su regreso en su vida se mezclaban ahora con la culpa y el arrepentimiento que sentía. Lo que Clara había sentido una vez como un rescate emocional, una oportunidad de redescubrir algo perdido, ahora resultaba ser una frágil y peligrosa ilusión. Y por mucho que intentara pensar en Javier y en la posibilidad de rescatar algo, la verdad desnuda era que el impacto de sus acciones había dejado marcas que nunca podrían borrarse. En la oficina, Javier no podía concentrarse en nada. Cuando sus compañeros notaron el cambio en su comportamiento, no se atrevieron a cuestionarle, pero las miradas silenciosas y los susurros en los pasillos se hicieron insoportables. Sabía que su postura y su semblante cerrado delataban algo, pero le daba igual lo que pensaran los demás. Lo único que llenaba sus pensamientos era el peso de aquella traición y el modo en que Clara había destruido todo lo que habían construido juntos. Una tarde, mientras rebuscaba en su despacho algún documento antiguo, Javier encontró una vieja carta de amor de Clara, algo que ella había escrito durante los primeros años de su relación. Recordaba el día en que ella le entregó aquel sobre, sonriente y llena de pasión, un recuerdo que entonces le parecía irreal y lejano. Las palabras de la carta, antes tan significativas, ahora sonaban vacías, como ecos de una persona a la que nunca había conocido. En los días siguientes, Javier se dio cuenta de que el vacío que sentía en su interior empezaba a convertirse en algo más intenso, una rabia que le consumía poco a poco. El deseo de enfrentarse a Clara, de hacerle sentir el dolor que ahora llevaba dentro, empezó a crecer en su interior. Sabía que evitar la confrontación final solo pospondría lo inevitable, pero al mismo tiempo no se sentía preparado para lidiar con la intensidad de lo que aún sentía por ella. Era como si existiera una batalla interna entre el amor que una vez sintió y el resentimiento que ahora dominaba su mente. Clara, por su parte, empezó a darse cuenta de que su alejamiento de Javier podía ser definitivo. Intentaba justificar sus actos, buscando respuestas a lo que había hecho, pero el vacío que dejaba la distancia entre ellos parecía asfixiarla cada vez más. La vida que habían construido juntos era ahora una sombra, un amargo recuerdo de lo que podría haber sido, y por más que intentaba encontrar una forma de enmendarlo, lo único que encontraba era un sentimiento de arrepentimiento que la carcomía por dentro. Fue entonces, en una noche fría, cuando Javier decidió por fin que ya no podía huir del enfrentamiento. Invitó a Clara a reunirse con él en un café, en algún lugar discreto y lo suficientemente alejado como para que pudieran mantener una conversación definitiva, lejos de miradas indiscretas. Clara aceptó la invitación, nerviosa y ansiosa, sabiendo que aquel podía ser el último capítulo de una historia que ella había contribuido a destruir. En el café, el silencio entre ellos era casi insoportable. Javier la observaba atentamente, analizando cada detalle, cada expresión de su rostro, tratando de entender si había algún rastro de la mujer que un día había amado. Clara, por su parte, se sentía atrapada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para aliviar el dolor que sabía que había causado. Intentó iniciar la conversación, pero Javier la interrumpió. Clara, no estoy aquí para escuchar excusas. Solo quiero entender qué pensaste, que te llevó a destruir todo lo que hemos construido. Ella respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas palabras. Por un momento pensó en echarse atrás, pero sabía que tenía que atenerse a las consecuencias. Javier, nunca quise hacerte daño. Me perdí en algo que ni siquiera yo comprendía del todo. Encontré algo en el pasado que creía que aún me pertenecía, pero ahora veo que era una ilusión. La observó en silencio, absorbiendo cada palabra, cada vacilación.
¿Una ilusión? Respondió Javier, con voz fría y amarga. Una ilusión que nos costó nuestro matrimonio, nuestra confianza. Clara, no entiendes lo que has hecho, la profundidad de lo que has destruido. Lo entiendo, Javier, respondió ella, con voz temblorosa. Y eso es lo que más me duele. Soy consciente de que no puedo hacer nada para revertirlo, pero necesito que sepas que lo lamento profundamente. Javier cerró los ojos, intentando controlar la rabia que crecía en su interior. Sentía que aquellas palabras eran insuficientes, como si no pudieran cubrir el alcance de la herida abierta. Por mucho que ella intentara expresar su arrepentimiento, él sabía que nunca podría borrar las imágenes, los recuerdos de la traición que ahora formaban una barrera infranqueable entre ellos. Cuando volvió a abrir los ojos, notó que Clara guardaba silencio, esperando alguna respuesta, alguna señal de que había una posibilidad de redención. Pero Javier sintió que la distancia entre ellos era insalvable, una brecha que ni siquiera el tiempo podría reparar. Se levantó, sin decir palabra, y se marchó, dejando a Clara sola con el peso de sus decisiones. Cuando Javier salió del café, sintió una sensación de libertad mezclada con una profunda tristeza. Sabía que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Su historia había terminado y el futuro era ahora una página en blanco, un espacio que aún no sabía cómo llenar. En los meses que siguieron a aquel último encuentro, Javier y Clara tomaron caminos distintos, cada uno intentando reconstruir su vida entre los escombros de un matrimonio antaño sólido y apasionado. Javier, aún marcado por el dolor de la traición, decidió lanzarse de una vez por todas a su carrera, buscando una forma de llenar el vacío que le dejaba su trabajo. Sin embargo, incluso con la intensa rutina, le quedaba un sentimiento amargo, una añoranza por lo que podría haber sido, por la vida que había planeado y la confianza que una vez depositó en Clara. El semblante de Javier era el de alguien más maduro y curtido por el dolor. Había aprendido a vivir con la cicatriz que le había dejado la relación, pero nunca había conseguido olvidarla del todo. A veces llegaba a casa a altas horas de la noche y, en medio del silencio del piso vacío, recordaba las noches que había pasado con Clara, las conversaciones y los momentos de intimidad que ahora parecían de otra vida. La casa que habían construido juntos estaba llena de fantasmas y, al cabo de un tiempo, se dio cuenta de que quedarse allí no era más que una forma de mantener un doloroso vínculo con el pasado. Así que tomó la decisión de vender el piso y empezar de nuevo en otro sitio, en un lugar que no soportara el peso de los recuerdos. Se mudó a una casa pequeña y acogedora en un barrio tranquilo, donde por fin pudo encontrar la paz que buscaba. Poco a poco, Javier fue redescubriendo quién era fuera de aquella relación, reencontrándose con viejos amigos, retomando aficiones que había dejado atrás y, con el tiempo, incluso abriendo su corazón a nuevas posibilidades. Pero una cosa era segura, nunca volvería a ser el mismo. La experiencia le había transformado profundamente y, aunque arrastraba una desconfianza que antes no tenía, también cultivaba una serenidad, una especie de protección contra cualquier nueva decepción. Para Clara, la vida tomó un camino más tortuoso. Volvió al proyecto comunitario, tratando de sumergirse en lo que una vez le había aportado tanto significado, pero se dio cuenta de que el brillo se había desvanecido. La traición y el arrepentimiento no eran solo marcas que Javier llevaba consigo, también eran cargas que ella soportaba ahora. La presencia de Emilio en su vida había sido el principio de su caída y, al reflexionar sobre lo sucedido, Clara se dio cuenta de que él solo había sido una representación de su propia insatisfacción e inmadurez emocional. Emilio se había alejado para siempre tras la revelación, dejándola sola para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Sin Javier ni Emilio, Clara sintió que lo había perdido todo. La sensación de soledad era abrumadora, y el apoyo de sus amigos, aunque reconfortante, no podía llenar el vacío que ahora dominaba su existencia. Empezó a ir a terapia, decidida a entender las razones que la habían llevado a destruir su propio matrimonio, a traicionar la confianza de alguien que siempre había estado a su lado. Las sesiones de terapia sacaron a la luz cuestiones que Clara nunca había afrontado, miedos e inseguridades que enmascaraba buscando atención y excitación. Empezó a verse a sí misma con más sinceridad, dándose cuenta de hasta qué punto su vida había estado guiada por impulsos y decisiones egoístas. El viaje de autoconocimiento fue doloroso y le exigió una fuerza que no sabía que poseía. Sin el apoyo de Javier, sin la seguridad de un hogar compartido, Clara tuvo que encontrar su propia redención.
Abandonó el proyecto comunitario y decidió distanciarse completamente de todo lo que la unía al pasado, buscando un nuevo comienzo en una nueva ciudad donde pudiera reconstituir su propia identidad. En sus solitarios paseos por las calles desconocidas, reflexionaba sobre lo que podría haber hecho de otra manera y sobre las lecciones que ahora comprendía tan claramente. Clara sabía que, fuera donde fuera, las cicatrices de aquella relación y de sus decisiones la acompañarían, como recordatorios eternos de las consecuencias de sus actos. Años más tarde, Javier y Clara se cruzaron por casualidad en una exposición de arte. Los dos se saludaron amablemente y el encuentro estuvo marcado por un intercambio de miradas que decía más de lo que podrían decir las palabras. Clara, con una sonrisa triste, se dio cuenta de que Javier estaba bien, que había pasado página y que la herida que ella le había causado quizá había cicatrizado por fin. Javier, por su parte, notó en los ojos de Clara una madurez que antes no existía, una mujer que ahora portaba la sabiduría que da el arrepentimiento. Hablaron brevemente de los cambios en sus vidas, de los nuevos caminos que cada uno había emprendido. No hubo reproches, ni peticiones de perdón, solo el reconocimiento silencioso de que ambas habían crecido, cada una a su manera. Cuando terminó el espectáculo, se despidieron con un fuerte apretón de manos, como dos conocidos que respetan el pasado pero entienden que el presente requiere un nuevo tipo de relación, una distancia sana y definitiva. Al ver alejarse a Clara, Javier sintió una paz que hacía mucho tiempo que no experimentaba, la certeza de que, por fin, todo aquello había quedado realmente en el pasado. Esta historia nos recuerda cómo la traición puede devastar vidas, destruir la confianza y dejar profundas cicatrices. Cuéntanos qué te ha parecido este viaje emocional y déjanos tu opinión en los comentarios. Y suscríbete al canal para conocer más historias que, como esta, muestran el impacto real de nuestras decisiones. Y recuerda, aquí nunca apoyamos la traición.